de José, las madres de los hijos de Zebedeo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pues entonces, hermanos, seguimos con esas cosas que sucedieron en la crucifixión. Ya hemos acabado con la vida de Jesús, ya hemos visto la muerte de Jesús, pero vemos que después, en el momento de la muerte de Jesús, suceden unos fenómenos, unas cosas extraordinarias, unos milagros. Tenemos 5 milagros a la muerte de Jesús, las tinieblas que ya sucedieron durante su muerte, el velo partido del que ya hablamos, la tierra que tiembla como demostración de la presencia de Dios y también de la ira de Dios y también del alcance de la cruz. Y hoy vamos a ver esos sepulcros abiertos. Todavía nos quedará hablar de los muertos que se levantan, pero vamos a ver hoy sobre esos sepulcros abiertos. Estos eventos que estamos viendo suceden en el momento de la muerte. Hasta aquí suceden en el momento de la muerte. Es decir, fue en ese momento que sucedieron esas cosas y fue un testimonio para todos. De manera que no fue un solo evento, no fue un solo terremoto. A veces piensan que hubo un terremoto, entonces el velo se rasga, las rocas se parten, los sepulcros se abren a causa de ese terremoto, pero no fue así, porque ese terremoto evidentemente, aunque fue capaz, según algunos, de rasgar el velo, sin embargo no derribaron el templo siguió de pie. Quiere decir que fue un acto específico de Dios hacia el velo, por las razones que ya hemos estudiado. De la misma manera también hablamos de las rocas partidas y decimos lo mismo, las rocas se partieron pero los edificios no cayeron. Es decir, fue un hecho que Dios quiso hacer de una manera específica y así lo hizo. Igualmente aquí nos dice que se abrieron los sepulcros. Y esto no es consecuencia del terremoto. Los sepulcros no se rompen, no se parten como la roca, sino que se abren, que es diferente. Y por lo tanto tenemos que ver aquí una consecuencia de la victoria de Jesús sobre la muerte. Dijimos que no solamente afectaba al hombre la victoria de Jesús, que también la creación fue afectada, y no solamente afecta la salvación del hombre, también afecta a la misma muerte. Esto no es debido al temblor, las tumbas se abren, las tumbas aparecen de pronto abiertas por alguna razón, y esa es la intervención de Dios. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que a la muerte de Jesús también se abrió esa tumba, en Mateo 28:2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí podemos ver que hay una acción de un terremoto, pero es al revés. Es decir, no hay un terremoto y se remueve la piedra, sino que hay un terremoto porque un ángel remueve la piedra. Es decir, cuando ese ángel removió la piedra, no solamente esa piedra se movió, sino que hubo un temblor de tierra en ese momento, cuando el Señor resucitó, y eso lo hizo un ángel descendiendo del cielo. Pero cuando usted mira el velo, cuando usted mira las rocas, cuando usted mira los sepulcros, usted ve que no hay ningún ángel. No hay ningún ángel, no hay ningún rayo que parta eso, no hay nada, sino una acción directa de Dios, sin intermediarios, por decirlo así. Por esa causa,
la acción de Dios es tan específica. Un terremoto afecta a muchas cosas, afecta a mucha gente. Pero aquí se abren unos sepulcros y como veremos o hemos leído, solo se abren los sepulcros de santos. Solo se abren sepulcros concretos. No se abren todos. No es algo que sucedió y de pronto se abrieron, sino que la presencia de Dios hizo un acto sobre esos sepulcros y eso nos muestra algo importante para nosotros. Hay un propósito especial de Dios. Hay un propósito especial. No todos, pero los santos. El Señor viene a buscar a su iglesia. Si solo hubiera un solo creyente en el mundo, el Señor vendría a buscar. Hay un propósito especial sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno, de manera que quizás en una misma roca habría dos sepulcros. Uno se abrió, otro no se abrió. Porque no se abrían porque la roca se rompió, sino que fueron abiertos específicamente de parte de Dios. Amén. Para que esos cuerpos quedaran expuestos. Porque fíjense, hermano, que hubiera un terremoto, se moviera todo un monte y aparecieran cadáveres, ¿qué sucedería? Los cadáveres saldrían despedidos. Los cadáveres se moverían. Pero allí quedan en sus lugares, expuestos. Se abre el sepulcro y se ven esos cuerpos con sus sudarios. No quedaron sepultados en los escombros del terremoto, no salieron despedidos por la fuerza del terremoto, sino que se quedaron aquí. Tenemos que hacer una idea de cómo son los sepulcros. Jerusalén está en una zona rocosa, está en una zona que no es tierra para enterrar a la gente bajo el suelo. Hay poca tierra, hay poca hierba, hay poco pasto, entonces se labraban los sepulcros en las rocas. Por ejemplo, el de Jesús en Mateo 27:60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Pero el sepulcro fue labrado en la peña. Imagina una peña. Este hombre que era rico pudo pagar gente que le hiciera allí un lugar, un hueco, una manera para poner su cuerpo cuando él falleciera. Entonces nosotros tenemos ahí a la gente metida en esos lugares. Y esos lugares eran sellados con una piedra. Una piedra grande era puesta en la boca de esa oquedad en la roca y ahí quedaba enterrada la persona. Si se quería asegurar, como es el caso, en el sepulcro de Jesús se quiso asegurar el sepulcro, se quiso asegurar de que nadie quitara esa piedra, se ponía una cuerda y se ponía un sello a cada lado de la cuerda para que nadie pudiera tocar. Esto lo podemos ver en Daniel 6:17. Selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Cuando Daniel es echado a ese pozo, le ponen una piedra encima. Cualquiera podría quitar esa piedra, cualquiera podría rescatarle, pero para que eso no suceda, le ponen una cuerda y la sellan con sus anillos para que eso no se mueva. De esa manera se podía asegurar un sepulcro. Podían asegurarlo de manera que todo el mundo por un lado vería esa cuerda, vería que eso era un sepulcro y al mismo tiempo pues no lo podría abrir porque estaría sellado, por lo tanto estaría reservado.
en Mateo 27, 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Cuando le dijeron a Pilato que este hombre había dicho que iba a resucitar, y le dijeron, vamos a tener que hacer algo, no vaya a ser que vengan los discípulos y roben el cuerpo. Entonces Pilato puso una guardia, dice, aseguradlo como sabéis. Dicho de otra manera, poned ahí un cordón, poned ahí un sello, poned ahí una señal, haced que eso nadie lo toque, vigilad que nadie lo toque, estad pendientes. Cuando nosotros vemos las resurrecciones, alguien debería abrir el sepulcro. Alguien debería hacerlo. Realmente nosotros no tenemos resurrecciones desde el sepulcro en la Biblia, sino solo una. Solo Lázaro fue resucitado cuando ya estaba dentro del sepulcro. Pero en cualquier resurrección alguien debería abrir ese sepulcro. Aquí se abrieron solos. Nosotros miramos la historia de las resurrecciones que nosotros tenemos en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia tiene 6 resurrecciones hasta la de Cristo. Cristo es la 7ª. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta que resucitó Elías estaba en el lecho, estaba en la cama. Lo mismo, el hijo de la sumanita que resucitó Eliseo estaba en la cama. La hija de Jairo que resucitó Jesús estaba en la cama. Hubo uno que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo. El hijo de la viuda de Naín estaba más avanzadito, estaba en el féretro, pero todavía no lo habían enterrado. Todavía estaba afuera. Solo Lázaro. Y llevaba ya 4 días enterrado. ¿Qué fue la primera orden que dio Jesús? Juan 11:39. La primera cosa que dice Jesús es quitar la piedra, abrir el sepulcro. No sabemos si estaba sellado o no, pero la primera cosa era abrir el sepulcro. Alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que quitar esa piedra. Pero aquí los sepulcros se abren. Se están abriendo solos. Esto sucede el viernes. Los cuerpos de los muertos no van a salir de los sepulcros hasta el domingo, hasta la resurrección. Esto lo veremos otra semana. Pero el momento en que los sepulcros se abren es el momento de la muerte. Por lo tanto, son 2 eventos distintos. El temblor estaba testificando la victoria de Cristo en el Calvario, estaba testificando la presencia de Dios. La apertura de las tumbas nos habla de la victoria de Cristo sobre la muerte. La tumba queda sin efecto. La tumba no tiene poder, la tumba no tiene capacidad de retener el muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el poder de la muerte. Es el pecado. Alguien puede decir que el poder de la muerte es el deterioro de los cuerpos. Tal vez le digan que la muerte viene porque uno cae enfermo. Tal vez diga que la muerte viene pues porque las cosas se deterioran. Pero realmente es el pecado lo que hace que el hombre muera. Y el hombre muere por causa de su pecado. Pero una vez Cristo ha muerto por el pecado, esa causa desaparece. Por lo tanto, la muerte ya no tiene ningún poder. La muerte se vence con la muerte de Cristo. Una muerte está venciendo otra muerte. El diablo fue derrotado en esa cruz. La muerte fue destruida en esa cruz. En Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir por medio de la muerte.
Nosotros uno está pensando que la victoria de Jesús va a ser al final del tiempo, que va a ser al final de la historia, que va a ser cuando el diablo sea lanzado al lago de fuego. Pero no es así. Ya ha sido vencido. Amén. Ya está quitado de en medio. El diablo ya no tiene ningún poder sobre usted. ¿Por qué razón? Porque el poder que tiene el diablo es el pecado. Y el pecado ha sido destruido. Gloria a Dios. Ha sido quitado de en medio. Ahora usted no se condena por pecar. Porque todos pecamos. Amén, amén. La palabra dice, no he visto justo que no peque. Justo que no peque. Todos pecaron, todos pecamos. Ese no es el problema. Estuviéramos en el Antiguo Testamento, tendríamos que estar aquí predicando y hablando de pecado, y hablando de sacrificios, y hablando de cómo librarnos del pecado, y hablando de cómo quitar el pecado. Pero Él, por medio de la muerte, Amén. destruye ese poder. Gloria a Dios. Y destruyendo el poder de la muerte, se destruye al diablo. Porque ese es el poder del diablo. Amén. Fíjense que eso fue lo que pasó en el Edén. Si el diablo pudo vencer a Eva, fue porque Eva le temía a la muerte. Amén. No le temía al pecado. No le temía a la desobediencia. Le temía a la muerte. Cuando el diablo le dice que por qué no puede tomar de cualquier árbol, ella dice, porque Dios me ha dicho que si tomo de ese árbol, voy a morir. Y por lo tanto ella dice, si me quitan esto, si a mí me dicen puedes comer de ese árbol sin morir, entonces yo voy a tomar de ese árbol. ¿Por qué peca la gente? Porque no se muere. Aleluya. Imaginen que cada vez que pecara se muriera alguien. Imaginen que usted el primer pecado que cometió hubiera muerto. Eso pasaría de uno a otro, ¿verdad? Amén. Le diríamos a nuestros hijos, oye niño, no mientas porque el día que mientas te vas a otro barrio. ¿Ah? Y el niño no mentía, ya les digo yo. Sería una cultura un poco rara si quiere, pero pasaría así, ¿no? Como no pasa nada, como la gente pues peca y no pasa nada, pues la gente sigue pecando. Pero ese poder del diablo está quitado. Nosotros lo sabemos. Amén. Por eso no tenemos que hacerle caso. Pasamos de él. No nos preocupa. No nos hace daño. Muchas veces la muerte ha sido la razón por la que el hombre ha pecado, pensando que podía perder la vida. Fíjense que José, por ejemplo, cuando la ama le decía que se acostara con ella, José le dice, ¿cómo haría yo ese grande pecado contra Dios? José no le dice, no, porque me van a matar. Dice, ¿cómo haría yo ese grande pecado contra Dios? Amén. José está pensando en Dios, Gloria a Dios. no está pensando en su vida. Eva estaba pensando en su vida, no estaba pensando en Dios. Y ese fue el poder del diablo sobre Eva. Porque cuando Eva le dijo eso, el descaradito ese, el peludo, le dijo, no morirás. Así, a lo bruto. ¿Eh? Está usted pecando ahí, no se arrepiente. Alguien le está diciendo, tú no te vas a ir al infierno. Alguien está predicando, no hay infierno. Alguien está predicando, no hay condenación. Amén. Alguien está diciendo a la gente, no se preocupe, no pasa nada. Usted cuando se muera nadie le va a juzgar, no va a tener consecuencias. Usted se deshace y se desaparece. Y ese engaño hace que crezca el pecado. Que crezca. Pero nosotros cuando el diablo viene, nosotros sabemos que él no tiene ningún poder. No puede hacernos daño. Porque él ha sido destruido. ¿Cuándo fue destruido? En la cruz.
con la muerte. Y esas tumbas abiertas nos dicen que la muerte ya no tiene poder. En Oseas 13:14. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Señor, la compasión será escondida de mi vista. Amén. Está hablando el Señor, está hablando en futuro, en Oseas. Está diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Señor. Pablo lo aplica a la muerte de Cristo. En 1 Corintios 15, 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El pecado lleva a la muerte. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley. Porque donde no hay ley, no se puede imputar de pecado. ¿Cierto? Amén. Usted puede estar cometiendo un delito, pero mientras no haya una ley que diga que es delito, a usted no le pueden castigar. Si le pueden castigar es porque hay una ley. Esa ley tiene ese poder para castigar. Usted ha delinquido, ¿por qué? Porque hay una ley que no dice que no puede hacer lo que hace. Si no hubiera esa ley, usted no delinquiría. Entonces, a lo mejor dentro de un año, de 4 años, cambiará el gobierno y pondrán una ley nueva, y a partir de esa ley nueva, eso que usted está haciendo será un delito. Pero no le van a poder juzgar, porque cuando cometió el delito no había ley. Entonces nosotros venimos a la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, que es la que lo define. Pero ¿qué ha hecho el Señor Jesucristo? Nos da la victoria. Amén. La victoria sobre eso. Gloria a Dios. Porque cuando usted nace de nuevo, cuando usted empieza su vida cristiana, usted ya no está bajo esas condiciones. Ya no está bajo ese delito. Hay victoria sobre los principados de la muerte. Hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el mismo Satanás, hermano. Aleluya. Eso es lo que sucede ahí. Por eso las tumbas se abren. Por eso los sepulcros no retienen los muertos. Y no pueden hacer. ¿Cómo se ha hecho esto? Colosenses 2, 14 y 15. Anulados el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los eximió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que sucede en la cruz cuando Cristo muere por sus pecados, cuando Cristo carga su pecado y muere por él, es que el pecado está satisfecho. Entonces todos los principados, todas las potestades son exhibidas, son puestas de manifiesto. Ya no sirven de nada. Se anula el acta que nos era contrario. Usted tenía ahí una lista de pecados, tenía ahí una lista de delitos, tenía una lista de cosas que usted tenía que cumplir. Tenía ahí un montón de multas para pagar. Pero alguien viene y las pagó. Amén. Y cuando las pagó se anuló lo que había contra usted. Gloria a Dios. Y a nadie le va a parar, y a nadie le va a reclamar, Aleluya. y a nadie le va a decir, y a nadie le puede poner problemas, porque el acta de decretos que nos era contraria
que era conforme a la ley, ha sido quitada. Por lo tanto, esos principados y esas potestades, cuyo poder se basaba precisamente en ese aguijón del pecado, en esa muerte, pues han quedado sin causa. El diablo sabe que haga lo que haga contra usted, no le puede vencer, porque nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Le podrá vencer si quiere para cometer un pecado. Le podrá vencer en un momento dado una tentación, tal vez por su carne. Pero él sabe que no le puede quitar la salvación, Aleluya. porque usted ha sido declarado hijo. Amén. Tiene que ser algo muy grave, algo muy terrible. Mire, uno puede pensar en una madre, en un padre. Un hijo puede ser muy malo, pero un padre no lo deshereda. Para que un padre deshereda a un hijo tiene que ser algo importante. Amén. No es que un día le dijo al hijo, voy a buscar una gaseosa y no quiso. Y le dijo, pues te desheredo. Tiene que pasar algo importante. Aleluya. Es posible perder la salvación, pero no es fácil. No la va a perder por un pequeño pecado. No. Ahora piense que todos los pecados que no se arrepientan van a ser juzgados. Y se puede perder cuando no haya arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque aunque el Señor venció al pecado, lo hemos dicho muchas veces, solo puede tener efecto cuando haya arrepentimiento. Amén. Si no, esta acción de Dios no nos va a afectar. Ahora las tumbas se abren, ¿por qué? Porque el fuerte, el enemigo, Satanás, al que ni usted ni yo podríamos vencer, ni usted ni yo podríamos vencer, pero ha sido vencido. Se pueden discutir muchas doctrinas, se puede hablar de muchas cosas, pero lo que nadie discute es la realidad de la muerte. Eso es cierto. Y es cierto por qué causa, por el pecado. ¿Y qué es lo que le da valor al pecado? La ley. Entonces necesitamos que alguien nos quite de en medio ¿qué? El enemigo, el acusador, el fuerte, Satanás. ¿Por qué necesitamos que nos lo quiten de en medio? Porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Mateo 12, 28 y 29. Recibió por el Espíritu de Dios hecho fuera de demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay una acción primera que es atar al fuerte. Hay una acción primera que es vencer al enemigo, vencer al diablo. ¿Quién lo hace? Cristo en la cruz. Amén. Ahí está la victoria. ¿Cómo lo hace? Mire, ha llegado el reino. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Le estaban acusando de que él echaba fuera a los demonios por la potestad de Satanás. Pero él le dice, si yo por el Espíritu de Dios lo hago, entonces es que el reino ha llegado. Y si el reino ha llegado, los demonios son atados. Y el diablo es atado. No puede hacer nada. Y la tumba se abre. Y los muertos salen. Y nadie lo va a poder impedir. Nada lo podrá impedir. Así que cuando vemos esto, nos damos cuenta de un par de cositas, por lo menos. Primero de todo, esos sepulcros nos hablan de la individualidad de la obra de Dios. No podemos mirar a la cruz y decir, ya Cristo murió por mis pecados. Tiene que estar ahí.
tiene que ser algo personal. Porque solamente las tumbas de los santos abrieron. Solo aquellos, uno a uno. Ahí se fueron abriendo lugares. Tal vez alguno pensaba que uno era santo y miraron y dijeron, pues esta tumba no está abierta. Otras tumbas se abrieron. Jesús muere, pero muere por los suyos. En Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Amén. Hay ovejas que no son mías. Hay ovejas que no son mías. Aleluya. Yo muero por las ovejas. ¿Por cuáles? Por las mías. Aleluya. Esto no está hablando de predestinación. Eso no está hablando de algo que está establecido antes. Pero las ovejas del Señor son aquellas que andan del camino del Señor. Son aquellas que le siguen. Son aquellas que están en su redil. Son aquellas que Él conoce. En Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, de sus ovejas llama por nombre y las saca. Y ese orden. Uno puede imaginarse ese pastor en la puerta del redil. Allá hay muchas ovejas. De muchos pastores. No solo las suyas. Eran rediles comunitarios donde se cerraban las ovejas por la noche. Pero él se ponía allí a una distancia y llamaba. ¿Cómo llamaba? A ver, mis ovejas. No, por nombre, Gloria a Dios. por nombre. Y esa ovejita venía. Mano, esa relación personal con Dios no la va a anular el sepulcro. No la va a anular la muerte. Eso va a permanecer. En 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo lo que invoca el nombre de Cristo. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? El Señor conoce, hermano. Amén. El Señor sabe. No nos engañemos. No son suyos aquellos que nosotros pensamos que son suyos. Nosotros no sabemos. No conocemos los corazones. Amén. No conocemos las personas. Apenas conocemos nada. Aleluya. Pero Dios sabe. Y la exhortación que tenemos aquí es que aquel que es del Señor debe apartarse de iniquidad. Debe andar una vida santa. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe andar esa vida santa. Así que cuando yo veo esas tumbas abiertas, digo, fíjate, allí estaban. El Señor siempre habla en presente, ¿verdad? Amén. Cuando algunos le discutieron sobre la resurrección, diciendo que no había resurrección, Él les dijo, ¿no habéis leído en la Biblia que Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob? Dice, y Dios no es un Dios de muertos. Porque cuando habló con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero Dios no le dijo a Moisés, yo era el Dios de Abraham. No le dijo, yo era el Dios de Isaac, o yo era el Dios de Jacob. Él dijo, yo soy Amén. el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Porque para él Abraham, Isaac y Jacob estaban en un sepulcro, pero eran suyos.
Amén. Todavía eran suyos. Todavía no había acabado el propósito de Dios con ellos. Todavía Dios estaba pendiente de ellos. Amén. Eso es lo que podemos ver ahí cuando vemos un sepulcro abierto. Decimos, mira, ese hombre que estaba ahí en ese sepulcro, que nosotros ya lo habíamos dejado ahí, le habíamos puesto una cintita, la habíamos sellado, habíamos dicho, esto ya está ahí, ya se queda ahí ya para los restos. Pues ahora resulta que Dios va a hacer algo ahí. Amén. Dios tiene algo con esa persona. Gloria a Dios. Dios tiene algo con eso. Y eso no sucede el día que Él muere en la cruz. Porque entonces es posible que suceda. Porque hasta entonces la muerte no estaba vencida. Amén. Porque hasta entonces la muerte imperaba. Hasta entonces la muerte vencía. Pero en la muerte del Señor, la muerte es derrotada y los sepulcros se abren. Y también nos declara el alcance de la cruz, hermano. Fíjense que nosotros normalmente siempre predicamos de la cruz referido a la salvación nuestra. Hablamos de la cruz, hablamos de salvación, hablamos de mi pecado, hablamos de lo que me pasa a mí, incluso de mi enfermedad, porque por su llaga fuimos curados. Amén. Y hablamos de eso siempre, pero ya vimos que también esa cruz alcanzaba la creación, Aleluya. alcanzaba el universo, alcanzaba la tierra y los cielos, que un día fueron malditos por causa del hombre. Y ahora aquí vemos que también no es solamente a la iglesia, no es solamente a nosotros, a los que creemos en el Amén. Señor, a los que creemos en la cruz, sino también a los santos del Antiguo Testamento. Les afecta la muerte de Jesús. Gloria a Dios. Podríamos decir que ellos estaban allí en el sepulcro esperando que llegara ese momento. Ellos murieron antes de la obra de Cristo. Murieron antes de que Cristo viniera. Pero la venida de Cristo les alcanza a ellos también. Amén. No solamente a nosotros. No es solamente para las generaciones venideras. También aquí vemos abrirse tumbas. Aquí vemos santos del Antiguo Testamento. Esa obra les alcanza. En Efesios 2, 8 y 9. Gracias son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese que nadie se gloríe no solamente se refiere a la iglesia, Amén. se refiere a todos en todos los tiempos. Aleluya. Nadie nunca pudo ser salvo por las obras. Por eso tuvieron que esperar a que viniera Cristo, que aboliera el acta de los decretos que era contrario. Porque había un acta de decretos contra Abraham. La había. Abraham mintió, hermano. Abraham dijo que su esposa era su hermana. ¿Sabe para qué lo hizo? Para salvar su vida, dice. Tenía miedo de que si la veían a ella hermosa, el rey se quería casar con ella y le mataría a él para poder casarse con ella. Y dijo, vamos a decir que él es mi hermana. Yo no sé si Sara dijo algo ese día. Pero Sara decía, ¿cómo vamos a decir eso, Abraham? A ver si va a querer acostarse conmigo. Y Abraham le dijo, pues que se acueste, yo lo que no quiero que me mate. Hermano, Abraham ofendió seriamente a su esposa ese día, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. Tuvo que intervenir Dios para que a Sara no le pasara nada. Aleluya. Ya le digo, esposas queridas, confíen en Dios. Amén. Porque aunque su esposo les haga lo que les haga, Dios todavía tiene una palabra que decir.
Gloria a Dios. Él no permitió que a Sara le pasara nada. No lo permitió, hermano. Pero parece que Abraham estaba dispuesto a permitirlo. Yo eso lo pondría ahí en ese acta. Después otra vez hizo lo mismo con otro rey. Yo eso lo pondría ahí en ese acta. Hay un acta contra Abraham, hay un acta contra Isaac, hay un acta contra Jacob, hay un acta contra Moisés, hay un acta contra todos los que vivieron con la ley, porque ninguno fue perfecto. Amén. Y la Biblia nos enseña las imperfecciones de ellos. Y cuando viene Jesucristo en la cruz y muere, Él está anulando ese acta de decretos. Y cuando Él dice, ya no hay un acta de decretos contra esa persona, la tumba se abre. Y esa persona queda expuesta. Todo el Antiguo Testamento. No se podían abrir esas tumbas hasta que Cristo muriera. Aunque fueran santos. Pero su santidad no pudo abrir las tumbas. Fue la muerte de Cristo. En Gálatas 3:8. Creyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo dijo eso Dios a Abraham? Dice previendo, es decir, sabiendo que más adelante Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Porque a veces uno piensa que esa promesa a Abraham de que las naciones serían benditas en él depende de lo que las naciones hicieran con Abraham. Pero no es así. En el Antiguo Testamento no se bendice ninguna nación. Nunca hay una bendición para los fariseos, ni para los edomitas, ni para los amonitas. Nunca se bendice a ninguna nación. La única nación bendita en el Antiguo Testamento son los hijos de Abraham. No hay más. Ahora somos benditos los creyentes en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo, la bendición de Abraham estaba quedándose, esperando a la llegada de los gentiles por la fe. En Gálatas 3:9, un poco más adelante. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos con el creyente Abraham. La cruz nos ha unido a ese hombre. La cruz nos ha unido con los santos del Antiguo Testamento también. No solo nos ha unido entre nosotros, no solo ha unido las naciones de la tierra, pero nos ha unido con el Antiguo Testamento. Amén. Ese es el alcance de la cruz. Fíjense, en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios. Y la justicia de Abraham es por la fe, Amén. porque creyó. Son muchas cosas malas, hermano. El Señor le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Y él se fue de su tierra, pero no de su parentela. Se llevó a su padre y se llevó a su sobrino. Y no se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, sino que se fue a Harán. Y allí se estableció. Y hasta que no murió su padre, no salió de ahí. Y salió de ahí con su sobrino. Y hasta que su sobrino no le dejó, no volvió Dios a hablar a Abraham para hablarle de la promesa. Aleluya. Hasta que no se libró de la parentela. Porque aunque le dijeron que dejara la tierra y la parentela se la llevó consigo. Vamos a ponerlo también en el acta. Pero creyó.
creyó. Y por eso, si usted lee Hebreos 11, hermano, hay una lista de personajes del Antiguo Testamento. Y lo que califica a esas personas es por la fe. Por la fe, este hizo esto, por la fe, aquel hizo otro. Es decir, no es tanto lo que hizo, sino por qué lo hizo. Lo hizo por fe. Amén. Y esa es la diferencia, hermano, principal entre el sacrificio de de Abel y el de Caín. Abel lo hizo por fe. Abel fue el primer héroe de la fe. No fue Adán el primer héroe, fue Abel. El primer héroe de la fe fue asesinado. No sé si eso le dice algo. Pero ahí está. El testimonio de Dios sobre ese hombre. ¿Por qué él ofreció mejor sacrificio? Bueno, era un sacrificio con sangre, era un sacrificio conforme a la voluntad de Dios, era un sacrificio mejor. Caín ofreció del fruto de la tierra, Caín ofreció lo que salía de la tierra, que era maldita. Todo eso está bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es la fe. Amén. Porque también Abraham hizo sus cositas, pero creyó a Dios. Aleluya. Entonces a él le fue contado por justicia. Todos en Hebreos 11 deben su salvación a la fe. Todos ellos no deben su salvación a las obras que hicieron o lo bien que se portaron. En Gálatas 3:11, y estamos en Gálatas 3 en el mismo contexto. Que por la ley ninguno se justifique para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. De manera que ellos estaban creyendo y no les servía como a nosotros esa fe. No les servía como a nosotros, ¿por qué? Porque Cristo no había muerto todavía. Pero cuando Cristo muera, entonces eso va a tener valor. Amén. Eso va a tener sentido. Eso va a poder tener su relación. Ellos lo hacían sin saberlo. Ellos lo hacían esperando que hubiera un evangelio, que hubiera una buena nueva de salvación, esperando que algún día fueran levantados, esperando que algún día les llegara. Y no les llegó por vida. Pero mire lo que nos dice de Moisés en Hebreos 11, 24 a 26. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayor riquezas el reino de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Porque las decisiones se toman hechos ya grandes. Hay niños aquí, hay niños ahí. Pero todavía no han tomado la decisión. Hechos ya grandes. Moisés ya tenía alguna idea de quién era, ya sabía quién era su pueblo. Ya sabía un poquito de todo eso, pero todavía no tomó la decisión. Ahora me llama la atención, hecho ya grande. ¿Qué fue lo que él consideró? ¿Qué fue lo que él pensó? ¿Qué fue lo que él sopesó? Cuando me convierto, no me convierto. ¿Qué fue lo que le decidió, lo que le movió? Fíjese, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Perdón? ¿Qué sabía Moisés de los vituperios de Cristo? ¿Qué sabía Moisés de la obra de la cruz? Aleluya. ¿Qué sabía Moisés de lo que había de venir?
No tenía ni idea. No tenía ni idea, pero él por fe quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Amén. Y esa voluntad de Dios hizo que cuando llegara Cristo, cuando llegaron los vituperios de Cristo, él fuera uno de los que sería afectado Amén. por esa muerte de Cristo. No solo los santos del Nuevo Testamento, también los del Antiguo Testamento. No solo los que vivimos después de la cruz, también los de antes. Cuando Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, él no pudo pensar en la muerte de Cristo. No pudo pensar en la cruz, ni en la resurrección, ni en ningún mensaje, ni en el Evangelio, ni en nada de todo eso. Para él eso jamás lo conoció. Pero todos los que se sujetaron a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, todos los que andaron una vida limpia delante de Dios en el Antiguo Testamento, fueron afectados por la muerte de Cristo. ¿Cómo lo vemos eso? En unos sepulcros abiertos. Cuando Él muere, hay sepulcros que se abren. No todos los de los santos, no los de todo el mundo, sino los de aquellos que creyeron y esperaron lo que Dios tuviera para ellos. La cruz alcanza a muertos y a vivos. Alcanza al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y por eso hay tumbas que también se abren. ¿Cómo han llegado a ser ellos salvos? Por la cruz de Cristo, como usted y como yo. No hay otra manera. No hubo otra manera. En Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. Pero no hay otro nombre ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No hay otra manera. Abraham tiene que ser salvo del nombre de Cristo. Desde luego no en el bautismo del nombre de Cristo, porque ya no se va a bautizar. Pero tiene que ser salvo del nombre de Cristo, porque no hay otra manera. En ningún otro hay salvación. Y si alguien tiene que ser salvo, tiene que ser en ese nombre. Tiene que ser por esa obra. Nosotros siempre lo miramos desde Cristo hasta nosotros. Hacemos estudios. Mire, nosotros hemos hecho ese estudio, ¿no? De las dispensaciones, ¿se acuerdan? Amén. Dijimos, aquí tenemos un tiempo que el hombre era salvo por su conciencia, aquí hubo un tiempo que el hombre era inocente, aquí hubo un tiempo que el hombre dependía de la ley, aquí hubo un tiempo que el hombre dependía de tal o de cual cosa, pero esas dispensaciones lo que nos enseñan es que nadie cumplió jamás ninguna de ellas, que todas las dispensaciones fracasaron, que todas las veces que al hombre se le dio la responsabilidad, el hombre no fue capaz de cumplirla. Pero en todas las dispensaciones hubo héroes, en todas hubo justos, en todas hubo santos, pero tendrían que esperar la muerte de Cristo. Amén. Tendrían que esperar a que llegara ese nombre, porque fuera de ese nombre no hay salvación. ¿Cuántos hombres buenos? ¿Cuántos hombres, vamos a decir, honrados, honestos, no vieron abrirse sus sepulcros porque no creyeron? Porque, hermano, su santidad no le va a abrir las puertas del cielo. Y su santidad no va a abrir la tumba. Su santidad tiene que ser el reflejo de su compromiso con Dios, de su amor a Dios. Y Dios lo va a hacer. Pero cuando Dios lo haga, nosotros no podremos decir me lo he ganado. Amén. No.
nosotros no nos podemos ganar ni una sola de las bendiciones de Dios. Aleluya. Siempre son por su gracia. Amén. Siempre son por su nombre. Siempre son por su amor. Gloria a Dios. Nosotros no podemos ponernos ahí por nada. De hecho, estos hombres estaban ya en las tumbas, nada podían hacer. Nada podían ofrecer. No pudo decir Moisés, Señor, levántame de la tumba, yo te serviré. No. Ya lo que hiciste, hiciste. Te equivocaste, hiciste cosas mal, hiciste cosas bien. Fíjense que fue castigado por Dios y no pudo entrar en la tierra prometida. Es que había un acta contra él. Hay actas contra todos, hermano. Aleluya. No se preocupe, eso está anulado en la cruz. Amén. Las suyas y las de todos sus antepasados y las de todos los que viven en el Antiguo Testamento, porque no hay otro nombre, no hay otra manera, Aleluya. no hay otra salvación. Y si creemos que cuando el Señor muere solamente nos afecta a la iglesia, hermano, hubieron tumbas abiertas. El Señor abrió tumbas escogidas. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Esta se va a abrir, esta no. Escogidas de parte de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno. Amén. Dios nos mira como individuos, no nos mira como iglesia, no nos mira como comunidad, no nos mira como sociedad, nos mira cada uno como personas. Amén. Y cada uno tenemos nuestro lugar en la obra del Señor. El Señor venga. Si usted es el único que ha sido fiel, se va con el Señor usted. Usted está ahí, está viendo la iglesia, está, uy, este hermano qué malo es, uy, este hermano qué malo es. Yo me voy, yo ya, no, yo no vale la pena, yo no creo en la iglesia, yo me largo. Hermano, eso lo harán todos menos uno y ese uno se va con el Señor. Amén. Ni que sea uno. Qué tremendo, hermano. A mí me gusta imaginar, yo ya les dije que esto solamente lo comenta Mateo. Eso quiere decir que las 3 frases que tenemos es todo lo que sabemos. Pero cuando yo me pongo a imaginar la escena, a mí me gusta imaginarme, me gusta meterme allí, me gusta imaginar que estoy allí en ese momento. Y yo muchas veces digo, no quiero dejar volar mi imaginación más de la cuenta, no quiero llegar a conclusiones más allá de lo que está escrito. Pero desde luego tuvo que ser algo impresionante, Amén. tuvo que ser algo significativo. Ahora nos ha quedado una enseñanza de eso, pero aquello fue una experiencia física real. Para nosotros es una enseñanza, hermano. En la cruz se vence la muerte. Amén. No le tenga temor a la muerte, porque cuando el Señor murió, el Señor limpió a santos del Antiguo Testamento y nos limpia a nosotros en el Nuevo Testamento. Amén, gloria al Señor, aleluya. Vamos a cantar, vámonos en pie. Aleluya. No sé si ha sido una lección un poco tétrica, pero espere que la semana que viene sacamos a los muertos de las tumbas. Y sí vivimos.